Bueno, en mi proyecto consistía en hacer una pulsera porta pequeños objetos. Eh, Esto surge más que nada de una necesidad, digamos, o uno de los tantos problemitas que tengo yo es que me olvido las cosas constantemente, sobre todo las cosas que uso a diario. Entonces mi intención era hacer eh, una malla de reloj en principio, donde yo pudiera, que es algo que no me olvido nunca, entonces saber que ahí podría poner algún que otro objeto que uso a diario, como por ejemplo un pendrive, o como por ejemplo, no sé, la tarjeta SUBE o algo parecido. Eh, el proyecto en realidad está orientado a que sea portatarjeta de crédito o tarjeta SUBE, y para eso yo recordaba que, bueno, que había unas tarjetas en un principio de Visa en su momento, que iban a lanzar unas mini tarjetas, y bueno, encaré el proyecto desde ahí, que esas mini tarjetas podrían ir dentro de la malla del reloj. Eh, Así que bueno, empecé el proyecto con esa idea, pero antes de avanzar, primero busqué algunas imágenes de referencia para ver si usaban mallas que fuesen lo suficientemente anchas, si eran de uso, digamos, que hubiese público, digamos, que usara ese tipo de mallas. Y bueno, me encontré con algunas marcas de relojes que tienen este tipo de mallas que son bastante anchas, así que digamos que eso me animó un poco. Y el siguiente paso fue hacer un cuestionario, digamos, una presentación de mi proyecto y hacer una serie de preguntas que se las mandé a varios bancos, digamos, bueno, para ver si el proyecto era viable respecto del tamaño de la tarjeta de crédito. Eh, que yo proponía, ¿no? Que sea más chica de lo que es hoy en día. Tuve respuesta de un gerente del banco francés que me mandó un audio eh, diciéndome que bueno, que el proyecto le parecía interesante, pero que acá en Argentina, bueno, lo que yo proponía con respecto al tamaño de la tarjeta se quiso implementar en su momento y no tuvo buen puerto, digamos. Pero que, por ejemplo, en Chile sí se está usando ese tipo de tarjeta. Eh, Así que, bueno, en base a esta investigación que hice, continué con el proyecto y en la parte de innovación, eh, Guido me dio una herramienta que la verdad para mí fue muy importante porque me enseñó a pensar el proyecto desde varios ángulos, analizarlo y nada, como para poder encararlo y no estar tropezando y tropezando todo el tiempo. Así que esa es una herramienta que la verdad muy valiosa. Después encaré el diseño, cuando nos enseñaron a usar OnShape, que es una herramienta que yo no conocía, y comencé el proyecto basándome en una malla de reloj que yo tengo. Eh, Así que bueno, empecé a practiqué bastante, digamos, para familiarizarme con las herramientas de diseño, y comencé a desarrollar el mío eh, basándome en esta malla de reloj, digamos, común o básica. En la siguiente diapositiva está el avance del diseño con mi concepto, que era que la malla de reloj tuviera unos slots a los costados donde se pudieran insertar ese tipo de tarjetas que yo tenía en mente. Eh, y, y, bueno, y también otro objetivo que yo tenía era que yo quería que la impresora me hiciera la pulsera entera de una sola vez, no quería hacerlo por partes. Entonces empecé a tratar de diseñarla de una manera de que saliera hasta inclusive, como se puede ver acá, con los botoncitos, cosa de que salga, yo la despegue y la use, digamos, que sea práctico. En realidad ese es el objetivo que tengo desde que conozco esta tecnología, que me parece que ese sería un gran valor agregado, y bueno, quería orientarlo para ese deseo. El siguiente análisis que hice fue, bueno, el ancho de la pulsera. Traté de tener en cuenta de que no sea lo suficientemente ancha como para que no tuviese éxito, así que me basé en el puño de una camisa o en el puño
de alguna prenda que usemos habitualmente, cosa de que no le hiciera ruido al usuario, y que lo considerara como posibilidad, digamos, al producto. A medida que iba avanzando en el proyecto, de repente me encontré con que estuvo todo este tema de la pandemia y el tema del COVID y del alcohol en gel y demás, que iba a ser algo que iba a llegar para quedarse por lo menos por mucho tiempo, y era algo que íbamos a tener que depender todo el tiempo. Entonces, el proyecto sufrió con una modificación, que en el centro de la pulsera, en un principio, lo que iba a ir era la máquina de un reloj. Pero en base a esta nueva situación, se me ocurrió que en vez de que vaya un reloj, que vaya un pequeño tanquecito que tuviese alcohol en gel, que es algo a lo que no vamos a poder escapar durante mucho tiempo, y que me iba a favorecer a mi proyecto en que las personas tengan que ponerse o llevar el alcohol en gel, digamos, todo el tiempo. Y qué mejor que hacerlo en la muñeca, digamos, donde no ocupa lugar, donde no tenés que estar metiéndolo dentro de un bolsillo o colgándolo de alguna parte, digamos. Entonces, esa fue la modificación que le hice al proyecto. Si se puede ver, acá hice el tanquecito con un piquito que sobresale de la malla, cosa de que por ahí saliera el alcohol en gel. Hice algunas pruebas de impresión. Lo hice en material flexible. La verdad que nunca había hecho ninguna impresión en material flexible, siempre escuchaba que era complicado imprimir en ese tipo de materiales, y la verdad que no me resultó tan complicado, pero tampoco fue muy sencillo por una cuestión de que, nada, ser tan blandito el material a veces se traba, entonces tenés que estar mirando la máquina casi hipnotizándola para identificar de que no se te esté trabando mientras que está extruyendo. Así que empecé a hacer las pruebas de impresión y empecé a encontrar algunos errores que fui solucionando en base a consejos que me fue dando Celeste en sus exposiciones, y también Nico me hizo algunas sugerencias. Así que, bueno, nada, empecé a hacer las pruebas de impresión. Acá están los datos de a qué temperatura, la extrusión era a 230 grados, la cama a 50, más que nada basándome también en las recomendaciones del fabricante. Eso también me quedó muy grabado de una de las exposiciones de Celeste, que lo había dicho en varias oportunidades. Y bueno, más o menos la malla que yo había impreso en su momento me llevó 4 horas más o menos a hacer toda la malla entera. Cuando tuve que hacer el tema de ese tanquecito, no sabía si hacerlo en material flexible también, porque por una cuestión de que al ser hueco adentro, tenía que ser hueco, el tema de los soportes me iba a complicar bastante, porque cómo iba a hacer para imprimir la parte superior del tanquecito. Entonces, también Nico en su momento, cuando le mostré el proyecto, me dijo que pensara bien cómo iba a poner la pieza en la cama, para que la cama caliente, para que los soportes no me perjudicaran después al momento de tener que tener la pieza terminada. Y Celeste también en una de sus clases explicó muy bien cómo las opciones que había y la mejor manera de razonar cómo poner la pieza para tener la impresión más exitosa, digamos. Después, digamos, un inconveniente con el que me crucé fue que cuando yo hacía la impresión, la cama que yo tengo, digamos, es chiquita, creo que tiene 21 centímetros y medio tiene. Entonces, la malla no era lo suficientemente larga como para que me dé vuelta la muñeca. Entonces terminaba siendo un prototipo en vez de ser un producto final. Y yo lo que quería era sacarla de ahí y probármela. Entonces,
Nico, en una de sus clases, me dijo que, bueno, que una de las formas que lo podía hacer era justamente cambiar la forma de diseñarla, cosa de que cambiando el diseño pudiera hacerlo de la medida que yo, o más próxima a la que yo lo deseaba. Y bueno, efectivamente lo volví a diseñar y bueno, y lo imprimí y efectivamente llegué al largo del producto que yo deseaba. Eh, y, y, bueno, ahí lo pude, digamos, ver en vivo y en directo. Terminé de hacer la impresión del prototipo, de la malla y del tanquecito. Y bueno, nada, y este es el producto que logré hasta el momento. Después me lo puse para ver si realmente quedaba y queda, digamos, y para mi sorpresa funciona. Así que, bueno, nada, bastante contento por ese lado. La impresora que utilicé, que yo tengo una impresora porque yo armé una impresora, pero la verdad que no me estaba respondiendo como yo esperaba y se me venía la presentación y necesitaba presentar algo. Así que, bueno, en base a los consejos que nos dio Celeste, eh, hice la elección de una de las impresoras y la verdad que no me fue nada mal. Estoy muy contento con la impresora, por lo menos hasta ahora. Y bueno, nada, ahí está mi amiga y todos los accesorios que uso constantemente, que son nada, el calibre y bueno, y demás instrumentos de medición. Y bueno, ese es el proyecto y hasta ahí es hasta donde llegué.